Coronavirus, la pandemia que hace historia en Manabí, Ecuador y el mundo entero. Te la contamos aquí desde las 9 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche. En nuestro noticiario estelar. Informados siempre. Informados siempre. Análisis, comentarios y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Lo encuentras en Contigo Siempre Radio. Contigo Siempre Radio. Arrancamos. Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos oyentes y televidentes de esto que es Contigo Siempre. Y nos encanta llegar a ustedes para hacerles compañía como cada mañana, cada tarde y cada noche en las diferentes emisiones de Informados Siempre. Es un honor compartir el panel con Luis García y también con un invitado especial en esta tarde, el ingeniero Rafael Saltos, con quien analizaremos la coyuntura social, política, económica, nacional y básicamente partiendo del tema presupuestario en función del recorte que se viene o que está dentro del escenario político como una posibilidad para las universidades. Ese análisis a profundidad lo llevaremos adelante durante este periodo de transmisión. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Néstor, televidentes de la provincia de Manabí, el Ecuador y el mundo. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes para poder abordar temas de gran interés para toda la ciudadanía. Y por eso hoy día tenemos un invitado a la altura para tratar este tema, el ingeniero Rafael Saltos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Luis. Es un placer inmenso para mí compartir este espacio con ustedes y llegar a la comunidad manabita y ecuatoriana para conversar de este importante tema que hoy nos aqueja a todo el Ecuador. Ingeniero Rafael Saltos, a ver, vamos haciendo una visión disgregada en función de los temas. Alrededor de 100 millones menos sería el presupuesto que reciban las 32 universidades y politécnicas del país, esto ante un ajuste presupuestario que está consignado producto de la pandemia, la emergencia sanitaria y la crisis económica que enfrenta el país. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, yo creo que esto hay que analizarlo desde tres aristas, desde el ámbito legal, constitucional, desde las consecuencias y el tema social y el tema político. Lo que va a significar este decremento en el presupuesto de la educación superior, sin considerar el ya afectado presupuesto en todo el sistema de educación que se presenta para las escuelas y colegios. Vamos a empezar por el tema constitucional, porque eso es fundamental tenerlo claro. La comunidad tiene que tener claro que aquí hay una violación explícita, evidente, de varios articulados a nivel constitucional y la Ley de Educación Superior. Por lo tanto, el de generar esta violación de la norma de manera expresa tiene dos efectos, los efectos políticos y los efectos sociales. Y para esto es importante recordar varias normas que son fundamentales y voy a hacer énfasis en dos que expresan que esto no es más que una medida dogmática, sin ningún sustento legal, técnico ni político. La primera es recordar que la Constitución en el artículo 3 establece claramente que el Estado está obligado a garantizar el acceso a la educación de manera gratuita y libre para todos y cada uno de los ecuatorianos en el país. El 26 también establece claramente que esto es un derecho de todas las personas que están en el Ecuador y por lo tanto establece que la educación pública será universal. Pero una cosa que a lo mejor la gente no ha mirado es que, bueno, nos dicen que esto es función de la crisis y de la salud, etcétera, pero el artículo 32 de la Constitución, me voy a permitir leerlo textualmente con el permiso de ustedes, porque este artículo es importante. Dice, miren, la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, es decir, que si está el Estado en función de la crisis que estamos viviendo, priorizando el tema de salud, no se puede desconectar de lo que significa el tema de educación. Y esto quizás, lo que voy a decir, es el tema más grave que estaría incurriendo el gobierno a través de su Ministerio de Finanzas
a nivel constitucional. El artículo 165 de la Constitución, que habla sobre el estado de excepción, excepciona dos cosas fundamentalmente. Es decir, que tú puedes tomar cualquier dinero en función de la crisis que estamos viviendo, en función del estado de excepción declarado, pero son dos rubros los que tú no puedes tocar. Están prohibidos constitucionalmente, aún en estado de emergencia, que es la salud y el tema de educación. Por lo tanto, una vez que el gobierno de Lenín Moreno declaró el estado de excepción en la República del Ecuador, estaba prohibido de manera expresa en tomar recursos que tengan que ver con los destinados a educación y salud. Es más, la UNESCO a finales del mes de abril, estableció recomendaciones a todos los estados de la región a que los gobiernos establezcan mecanismos que permitan garantizar el acceso a la educación como una estrategia también para salir de la crisis, porque evidentemente todo el sistema de educación, el andamiaje que significa el sistema de educación, está atacado también a lo que eso puede significar en tema laboral, en el tema del impacto social, en el tema del acceso de los jóvenes a otros espacios que no sean atacados por el tema de la crisis. Entonces, ahora, evidentemente, en este primer punto queríamos tocar el tema constitucional, que no existe ninguna razón legal ni constitucional para que el gobierno haya tomado esta decisión. Ahora, si bien es cierto, la base jurídica existe allí, y sin embargo también forma parte de la cosmovisión una idea, una base conceptual que no es menos cierta tampoco, Rafael, que a lo mejor si lo decía Platón formaba parte de un axioma y era una frase relevante, pero aterrizándolo en el contexto de nuestra coyuntura política, escuchar a nuestras autoridades decir de que la realidad supera la legalidad, nos termina enfrentando a un escenario en donde, además de la emergencia sanitaria, de la crisis petrolera, porque el precio cayó, y básicamente forma parte de la conceptualización y del contexto que hace la CENACIT en el momento de asumir este recorte presupuestario. ¿Esos no son parámetros útiles desde la visión práctica de la ejecución de la ley? Miren, consulto, ingeniero. Te voy a responder de que esto responde más que a una crisis. La crisis se convirtió en el pretexto perfecto para implementar una política establecida y marcada en las pautas probablemente de organismos internacionales, que no era un tema que se venía mirando desde ahora, ya en el 2018 y en el 2019. De hecho, recordemos que a finales del 2019 y a finales del 2018 hubieron protestas de universidades porque había la intención de bajar el presupuesto, en el caso del 2019 un 6%, en el caso del 2018 un porcentaje similar, y eso afectaba al presupuesto de educación superior. Luego hubieron los acuerdos a nivel de la asamblea y a nivel de gobierno, y se quedó en no afectar el presupuesto y evidentemente pasaron las aguas. Tanto que en algún momento fue declarado el mejor egresado el señor presidente Lenín Moreno en la Universidad Central, sin haberlo sido, ¿no? Y entonces, claro, tú ahí vas viendo de que esto era parte de una política establecida, ya planificada, desde quien maneja las directrices financieras en este país, que es el caso del Ministerio de Finanzas. Es decir, lo que hizo el COVID fue convertirse en el pretexto perfecto para aplicar un plan que está básicamente atado a una visión dogmática de lo que requiere, es una visión dogmática desde la visión neoliberal, que significa que la educación superior no se convierte, no es la prioridad. Cuando tú miras la ley anterior en el año 2000 y en los 90 teníamos otra ley de educación superior, no la actual que fue aprobada en el 2010, tú ahí tenías claramente que la educación superior incluso era autofinanciada. La mayor parte de los recursos eran en función del autofinanciamiento y no había el acceso público. Eso parte de una estructura dogmática del sistema neoliberal. Es decir, la educación superior no es prioridad para el Estado. De hecho, hay autores desde esas aristas que establecen que el Estado debería preocuparse solo, los más radicales, solo preocuparse por enseñarles a leer y escribir a las personas. Y que si tú quieres acceder a la educación superior, es un tema en el que tú tienes que generar esfuerzo. Si tú miras hacia
otras latitudes, en el caso de Latinoamérica, Chile se convierte en el ejemplo más claro de las políticas neoliberales. La gente se endeuda toda la vida para estudiar, toda la vida. Cuando tú vas al norte, en los Estados Unidos, la mitad de la población estudiantil se endeuda con grandes sumas de dinero para poder estudiar. Y aquí en el Ecuador, antes del 2008, incluso antes del 2010, gran parte de la población, para poder acceder a la educación, tenía que acceder, ¿se acuerdan los famosos créditos del IES? Que eran los mecanismos que usaba el Estado para poder acercarse a los estudiantes, y había toda una gama de productos a través de la banca privada para poder acceder a créditos educativos, que ahora todavía hay con tasas bajas, pero básicamente están apuntados cuando quieres estudiar fuera de tu residencia o básicamente cuando quieres estudiar en una universidad privada. Pero en el 2008 se instaura la educación gratuita, pública y obligatoria hasta la educación media, y gratuita hasta la educación superior. Por lo tanto, vemos claramente que esto responde a una política que lo que básicamente defiende es que el Estado no tiene por qué colocar todos los recursos que sean necesarios para poder garantizar la educación pública. Y esto no responde solamente a una emergencia, que además, insisto, eso que nos plantea, esa famosa frase lapidaria, lo que nos está diciendo es: nos quedamos sin Estado. No hay Estado de Derecho. Eso es lo que nos está invitando esa frase lapidaria de que la realidad rebasa lo legal, lo constitucional. Cerremos la puerta y cada quien a su casa, y que esto se convierta en una jungla. Bajo esa misma primicia, la ciudadanía podría comenzar a invocar una serie de cosas ilegales e inconstitucionales en función de que se siente perjudicado por una serie de políticas y decisiones tomadas. Ahora, Rafael, y antes de darle paso a mi compañero Luis García, existe también en el escenario de la opinión pública criterios pitonizos en función de que alguien tiene que perder, o todos vamos a perder algo o a alguien en este mismo instante de la pandemia. Bajo esa lógica, ¿no tendría cabida este recorte presupuestario? Para nada. Te digo por qué. Si yo tomo el presupuesto de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas en el año 2020, es un presupuesto aproximado de 1.400 millones de dólares. Si yo tomo el presupuesto asignado para la educación superior en el año 2020, es un valor aproximado de 1.250 millones de dólares. Nuevamente, te demuestro que es solo una posición dogmática. ¿Por qué no tomas los dineros y cumples la Constitución, en la que no puedes tocar recursos ni de salud ni de educación, sino que tienes que sacrificar otros rubros? Mira, nadie está loco para no comprender que tenemos una crisis que algunos estudiosos dicen que probablemente nos afecta un 6% del Producto Interno Bruto, pero evidentemente la pregunta es: ¿a quién terminas sacrificando en función de esta circunstancia? Y la lógica te dice que lo que tienes que hacer es tomar desde los que más tienen para distribuir a los que menos tienen. La lógica te dice, y la Constitución te ordena, que no puedo tocar 2 rubros de salud y educación. Y recordemos, pues ya pasó al inicio de la crisis, que en la que se decidió pagar la deuda externa en vez de transferir recursos al área de salud. Lo mismo está sucediendo ahora con este recorte de 100 millones de dólares, que evidentemente pueden haber sido tomados de diferentes otras estructuras del Estado, como te acabo de decir. Solo la diferencia de presupuesto. Tú miras ahí la prioridad. ¿En qué le cambia el desarrollo de este país en que tú le ingreses 1.400 millones de dólares a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas? No estoy diciendo que no sea necesario. Ahí hay sueldo, ahí hay temas de seguridad que hay que garantizar. Pero ¿qué es más importante en este momento? ¿Qué es más importante? Entonces, yo creo que evidentemente cuando yo te planteo estos 2 escenarios facilitos, ¿en dónde debo de escoger? Entonces, a nadie se le ocurre tomar el dinero. Usted en su casa, ¿qué sacrifica? Hay 2 cosas que usted siempre tiene hijos. Usted dice: de mi presupuesto tomo para la comida y para la educación de mis hijos. Todo puede faltar, pero no puede faltar 2 cosas. Y en el peor escenario, que es lo que va a suceder, y todavía no vamos a tener datos reales sobre eso,
Es que al final, incluso lo más importante en la educación, evidentemente, es la salud. Pero aquí nos han planteado un dilema inexistente, Néstor y Luis. No hay ese dilema. Quieren plantearnos, ponernos una espada de Damocles para ponernos en ese dilema que lo han creado ellos desde un discurso de no hay opciones. Sí hay opciones. Hay opciones, y eso es lo que hay que insistirle a la gran mayoría de la ciudadanía, que estos dilemas que nos plantea el gobierno son inexistentes. Opciones hay, solo que responden a las decisiones que se están tomando a otros intereses de, evidentemente, grupos económicos que controlan actualmente la política pública. Bien, Luis García, por favor. Sí, muchas gracias, Néstor. Efectivamente, como usted consideraba, ingeniero, esto es lo que está consiguiendo, es que no solo se llegue a perder el acceso de muchos jóvenes a la educación superior, sino también estaríamos hablando de la calidad de la educación que se llegaría a brindar, porque usted sabe que ya los presupuestos estaban en base a lo que percibían. Ahora, ¿cómo usted va a mantener como universidad a un profesional magíster para poder brindar una educación de calidad si ya no lo va a poder tener? ¿Quiénes en realidad van a ser los realmente afectados? Serían los estudiantes, sería la sociedad en general, porque vámonos, los estudiantes de medicina dejarían de percibir una educación de calidad. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas aquí? Con relación a esa pregunta nos lleva al escenario que habíamos planteado al inicio de la entrevista, que son los efectos sociales que va a tener una medida de esta envergadura al sistema de educación. Y ahí, nuevamente, tienes afectados desde el lado de los estudiantes, desde el lado de los docentes y desde el lado de la institucionalidad. Desde el lado de los docentes, si tomamos como ejemplo la Universidad Técnica de Manabí, que un promedio, el costo de cada estudiante es $2.100, si yo lo extrapolo, partimos de esa hipótesis de que ese sea el promedio del valor de estudiantes por año a nivel del país, esta decisión va a significar que le cerremos las puertas aproximadamente a 50.000 jóvenes en el Ecuador. No sé si comprendemos la gravedad de esta situación, porque evidentemente cuando yo reduzco el presupuesto que tenía destinado para garantizar ya una difícil situación, porque recordemos que desde la crisis que ha venido sucediendo, pero aún así nunca se bajó la educación, incluso en el 2017, con el puesto prorrogado en el cambio de gobierno, un pequeño incremento de 60 millones aproximadamente, nunca se bajó el presupuesto de la educación. Aún así, desde el 2015 hacia acá, el presupuesto ha venido siendo congelado de parte de las asignaciones presupuestarias. Es decir, ya ante una creciente demanda de la educación superior, teníamos en promedio el mismo presupuesto. Entonces, esto lo que va a significar es cerrar las puertas a 5.000 estudiantes. Ahora bien, vámonos al tema de docentes. El tema de docentes, en el país, en promedio, algunos expertos hablan de que, y algunos rectores, he escuchado que hablan que la nómina, en promedio, el 40% de los docentes es contratado en la educación superior. Una cosa que adiciona a la gravedad de la disminución del presupuesto es que no solo que han decidido disminuir el presupuesto, el caso de Manabí, la educación superior significa aproximadamente $12 millones, de los 100 en el Ecuador, sino que dijeron a qué partida van a disminuir esos valores. Y resulta que a la partida que le están disminuyendo es la partida designada para pagar sueldos y salarios de los docentes, es decir, donde yo contrato a los profesores para poder garantizar la educación. ¿Qué va a significar eso? Que si en una universidad tu planta de docentes en promedio el 40% del contrato, va directamente afectado a que ya no puedas contratar esos docentes y por lo tanto tienes otro problema grave social, que vas a tener un montón de desempleo, unas graves cifras de desempleo que se agravan ya a las cifras de desempleo que se vienen dando por la crisis que venimos arrastrando desde el año anterior y que ha sido acentuada en la crisis actual. Tienes otro escenario social que vas a enfrentar. Alumnos, cierro las puertas a 50.000 estudiantes, docentes, genero evidentemente desvinculaciones porque
la decisión del Ministerio de Finanzas es afectar directamente a la partida destinada para la contratación de profesores de las universidades. Luego tenemos también otro efecto social que va a significar incrementar la brecha social y el acceso a la educación entre las clases sociales, porque evidentemente al yo eliminarle la posibilidad creo yo, llegaremos a 50.000 jóvenes en el país, evidentemente muchos de estos jóvenes, los que puedan, van a irse a otro lugar que sí van a poder acceder o no van a poder ser temas privados básicamente. Y en las circunstancias actuales eso se convierte muy, muy difícil y complejo por la mayoría de los jóvenes del Ecuador. ¿Cuál va a ser otro efecto en el ámbito social? Que evidentemente vamos a tener un incremento en la tasa de deserción estudiantil. Eso está atado evidentemente a que la gente va a tener que escoger entre estudiar o dedicarse a trabajar porque tienes un problema económico que resolver en las familias. Y las universidades que logren sostener o no disminuir un gran número de estudiantes va a redundar en lo que hablaba Luis, en una pérdida de calidad, porque si yo tenía un curso, 50 estudiantes, 40 estudiantes, como un profesor, para lograr, vea, cuando yo estudié en el 2006 en la Universidad Técnica Manaví, me recordaba hace un rato que fue el estudiante del SBU, hubo un momento en que tenía 70 estudiantes en un solo curso. Eso era inmanejable, Néstor y Luis. Era inmanejable. Es humanamente imposible dar clases de calidad cuando tú tienes 70 alumnos en un aula, en temas presenciales. En promedio ahora, en la universidad en términos presenciales, tienes exagerando 40 estudiantes. En el caso de la Universidad Técnica de Manaví, presumo que es el promedio que tienes en todo el país, que no es lo genial, que debería ser 30, 35 alumnos, pero 40 alumnos se convierte en una cifra que en la que puedes ir a trabajar. Pero eso es lo que va a suceder, lo que decía Luis. Para no, entre comillas, sacrificar el número exagerado de estudiantes y negarle la posibilidad de que estudien, lo que voy a hacer es incrementar números de estudiantes por profesor, porque voy a disminuir números de profesores contratados. Y afecta directamente a la educación, a la calidad de la educación que imparten las universidades. Ahora, ingeniero, algunos pensarán que porque se están tomando las medidas para tomar clases de forma online, tal vez se abaratan costos en ciertos rubros que manejaban físicamente las universidades. Le hago una pregunta en base a esto. ¿Usted cree, bajo su perspectiva, que todas las carreras se pueden manejar de esta forma, de forma virtual? ¿Se puede llegar a profesionalizar de forma virtual en todas las carreras, ya sean técnicas, sociales? Bueno, las ciencias duras siempre van a ser más difíciles de darse de manera, utilizando mecanismos virtuales. Pero en la actualidad, evidentemente, existen ya muchas herramientas que permiten que casi todas las materias puedan darse a través de herramientas. Evidentemente, ahí tenía las otras aristas, el tema de las instituciones. No todas las instituciones van a tener ni los recursos económicos, ni la disponibilidad técnica suficiente para garantizar una calidad de educación en todas las materias. Si tú tienes materias de ciencias de la educación, por ejemplo, evidentemente ahí es mucho más sencillo implementar los currículos académicos en materia virtual, ¿no? Porque son materias que involucran mucha lectura, comprensión y requieren otras metodologías que son más sencillas de implementar a través de mecanismos TIC. Pero cuando tú te vas a otros extremos, como, no sé, materias de ciencias duras, matemáticas, arquitectura, etcétera, evidentemente tienes otras dificultades que no son las mismas que tienes en otras materias. Pero existen herramientas actualmente, pero la mayoría son herramientas privativas. Tenemos un problema ahí que eso va a significar recursos. Y ahí tenemos otra gran dificultad. Mira cómo esto va generando otras aristas. El tema de la soberanía en términos de tecnología. Las grandes empresas que generan este tipo de herramientas son privativas, no son del Ecuador y por lo tanto significan hacer pagos a nivel internacionales que incluso a nivel de educación
hacer un pago a un proveedor nacional o hacer un pago a un proveedor internacional en términos de compras públicas, en términos de ley, tienes que justificar, etcétera, porque estás sacando recursos fuera del Estado. Y eso te enfrenta a otro problema global, sobre todo en la región, que tiene que ver con la soberanía de la tecnología. Y ahí, insisto, cuando ya vas a estas ciencias duras es más difícil encontrar herramientas de software libre. En el caso de nuestra universidad, en la que yo formo parte, todas las herramientas que utilizamos son software libre. Eso nos da una ventaja que además quizás la Universidad Técnica de Manabí, me permiten tomar ese ejemplo, debe ser una de las universidades con mayores avances en uso de la tecnología para temas de educación virtual, porque veníamos trabajando con eso incluso ya por lo del terremoto. El señor rector Vicente Vélez generó una serie de iniciativas que permitían utilizar herramientas TICS con software libre, pero eran materias optativas, etcétera. Pero ya hay una plataforma, hay una tecnología, y para gran parte de los que hemos sido docentes en carreras virtuales o en materias virtuales, se nos hace más sencillo. Pero ahí tienes otra lista, es que no todos los docentes tienen las mismas habilidades para dar enseñanza, porque es otro esquema, es otra estrategia, no es la misma. Hay una serie de elementos que se deben de juntar que son muy diferentes a las estrategias presenciales. Y en el caso de la universidad ya tiene 2 meses haciendo un proceso de formación muy fuerte a toda su planta docente para que conozcan todas estas herramientas virtuales, pero probablemente es lo que estén haciendo todas las universidades, desconozco cómo lo estén haciendo otras universidades, unas más que otras, pero sin duda hay una gran diferencia dependiendo de la carrera o la materia que tengas. Néstor. Bien, 17 horas con 27 minutos, estamos en vivo llevando adelante esta entrevista, este diálogo con el ingeniero Rafael Saltos. Y en función de lo que usted dice, Rafael, a ver, me surge la siguiente inquietud. Existiendo una brecha social tan profunda que se fundamenta en lo económico, si usted fuese ministro de Educación, ¿sí?, ¿ponía en marcha, ponía en práctica este año lectivo o lo frenaba hasta que se generen condiciones mínimamente de accesibilidad hacia toda la población? En este mismo instante, acceder a tecnologías para educación, básicamente para educación, pudiese ser complicado para todos. En los 80, inicios de los 90, cuando arranca la educación a distancia en el país, la gente recibía su material a través de correo físico. Llegaba tu material, llegaba todos tus documentos y tú en cierta fecha te presentabas a dar el examen. Hay una experiencia en la zona andina donde incluso dabas clases a través de la radio. Tema del programa de alfabetización en los 80, con un gran éxito. Estamos mucho mejor que en esa época. Tenemos condiciones, aún con las dificultades que tenemos ahora, nuestras condiciones son mucho mejores que las actuales. Evidentemente, para mí no es opción cerrar o no iniciar el año lectivo. Hace un mes, un poquito menos, tuve una entrevista con otro medio de comunicación cuando había el gobierno anunciado cándidamente, y lo digo así porque me reía, me parecía chistoso, que iniciamos clases el 4 de mayo, como que si todo estaba muy bien. Y en esa entrevista anticipaba, miren, las clases no van a iniciar el 4 de mayo. Yo les apuesto que pocos días antes van a anunciar que las clases se suspenden, porque no se veía ninguna preparación ni una conciencia de lo que realmente pasaba y el grave problema que eso iba a significar en el sistema educativo. Y evidentemente eso sucedió. Pocos días después de mi entrevista, el gobierno anuncia que se suspendía el inicio de clases y ahora lo iniciamos el 1 de junio. Y no es que ahora, yo hubiese sido... Claro, Rafael, pero ¿y en qué fundamentabas tu criterio en ese mismo instante? ¿Y en qué lo fundamentas ahora? Porque evidentemente, lo que te decía, la ley establece que los mecanismos en la clase de temas de escuelas y colegios, el sistema es presencial. Por lo tanto, cuando tú planificas, cuando haces tus currículum de educación, lo que tienes que dar, está pensado toda su metodología en un sistema presencial. No tienes herramientas en línea, lo público no las tiene, con extremadas excepciones, herramientas que puedan ser utilizadas para dar clases, sea sincrónicas o asincrónicas.
Y eso está ahí, no era un tema de ciencia, ni convertirse en adivino, ni yo tenía una bolita mágica que veía el futuro, no, era sentido común. Entonces, está escrito en la norma, está, evidentemente, todo el mundo sabe que la educación es presencial, y trasladar eso a la educación virtual no es un tema muy sencillo, es un tema complejo, y por lo tanto requería una planificación urgente de un equipo de expertos del Ministerio de Educación, comenzar a trasladar y a generar las estrategias necesarias para poder garantizar educación asincrónica, porque no hay forma de que en lo público sea asincrónica. Eso es importante definirlo. Y cuando dices aquello asincrónico, ¿qué tratas de comunicarnos allí? No es como ahora, en línea, en la que el docente esté dando clase y yo tengo en mi pantalla a todos mis compañeros intercambiando información, debatiendo, diciendo, aportando, y estoy recibiendo mi clase tal cual como que fuera mi aula, pero a través de un sistema. Básicamente ese es el mejor ejemplo, tal cual como estamos haciendo ahora, es un ejemplo de comunicación sincrónica. Y asincrónica es utilizar una plataforma en la que genero repositorios, un currículo, fechas, mecanismos, en la que los estudiantes ingresan a la hora o el día que ellos consideren dentro de un periodo determinado y van cumpliendo con las tareas, las lecturas, y ahí obviamente el profesor está siempre haciendo seguimiento a la hora que el alumno conteste, responde sus dudas, y el alumno la puede ver en el mismo rato o en el momento que él crea que puede tener acceso a la tecnología. Básicamente, eso es asincrónico y sincrónico. Ahora, pero para eso básicamente necesitas tener un ordenador, una computadora, necesitas tener una conexión mínima, por lo menos al internet, que te sostenga la señal. De acuerdo, Néstor. Y en ese punto, el Ministerio de Educación lo que debió haber hecho, espero que lo estén haciendo, es levantar la data. Uno de los grandes problemas que ha tenido, mira, no hay manejar la crisis con datos es como el cirujano médico. Sabe a dónde exactamente tiene que hacer para que tu operación sea un éxito. Tener datos en una crisis es igual, te va a permitir actuar como cirujano para tomar las decisiones en el lugar exacto y en el punto exacto. Uno de los grandes problemas en todos los frentes que ha manejado la crisis actualmente es que hemos tenido graves problemas de información. No tenemos una data que nos permita gestionar la crisis de manera forma. Y eso, espero yo que con la suspensión que hubo de inicio de clase, haya servido en este momento para tener una información concreta. ¿Quiénes tienen computadoras a nivel de educación? Porque tenemos datos ahí de 2016, 2017, que puede estar mejor ahora o peor, no tenemos información actualizada, son unos grandes problemas que tenemos en los últimos años, no se está generando información y eso nos pone ciegos a la hora de tomar decisiones. Pero pudieron ya haber tomado algunas acciones, tener una data precisa de quién tiene internet, quién tiene computadoras, cuántas computadoras tienes en tu casa, cuánta gente estudia en tu casa, se están haciendo evidentemente work home, los papás, los hermanos, porque eso te da el tema de la disponibilidad del equipo. Si tienes internet y cuál es el ancho de banda de internet que tienes, zona rural, zona urbana, y qué es lo que te va a permitir esa información, tomar una decisión correcta y saber que evidentemente vas a tener varios mecanismos asincrónicos, cómo generar brigadas luego de que la pandemia baje un poco, cuando las curvas, recuerda que esta crisis va a tener una curva tipo sierra, ¿no? Vas a tener esto, va a bajar, va a tener así, vamos a volver a generar, y lo que tendría que tener el sistema de educación es un mecanismo de planificación mínima que me permita anticipar escenarios. Entonces, cuando yo tenga un espacio en que me permita desplegarme a algunos lugares, tendría que desplegarme a estos lugares que no tuvieron posibilidad de acceder a las plataformas que deba tener listo el Ministerio de Educación. Voy segmentando el público, voy segmentando mis estudiantes. ¿Cómo debo de llegar a cada uno de estos segmentos? De una forma llegaré a los que tienen, otros a los que no tienen. Impulsar los infocentros. Miren, acaban de suspender los infocentros, creo que los reactivaron. Los infocentros se convierten en esta coyuntura un mecanismo de acercar la tecnología a la gente que menos recursos tiene. ¿Por qué? Porque sobre todo en la zona rural tienes un infocentro de acceso gratuito, van los estudiantes a la hora que puedan y puedan hacer sus deberes. Por eso es generar estrategias complementarias, y eso es lo que nos decía la UNESCO en el informe de abril,
pidiendo a los estados de la región que generen estrategias para poder garantizar la educación. Y los infocentros es una gran estrategia en esta coyuntura. No solo que no deben cerrarlos, porque al inicio de febrero acuérdense que hubo la decisión de cerrarlos y por lo tanto en el país hay 800 infocentros, en el Manabí tenemos 72 infocentros, 3 grandes mega infocentros. No solo que no había que cerrarlos, había que multiplicarlos en la provincia para justamente preparar estos escenarios que te estoy hablando. Porque de manera controlada, por grupos, pueden ir movilizándose a espacios que eviten aglomeración. Esto, el secreto es tener data, Néstor y Luis. Es construir data, tener la data y gestionar la crisis con esa información. Ahora, Rafael, perdón Luis, justamente para seguir en el hilo de lo que mencionas, y antes de darte paso, Luis, al no tener esta Big Data, ¿sí? Al no contar con esta Big Data, dentro de tu visión, Rafael, ¿cuándo avisoras que arranquen las clases en el régimen? Van a iniciar el 1 de junio, no creo que se aplacen más. Yo creo con las inequidades del caso. Sí, pero yo creo que van a iniciar. De hecho, mira que la política, ahora el 4 de mayo, de alguna manera, esta particularidad de los semáforos va a hacer que busca justamente tratar de regresar, abro comillas, a la normalidad nuevamente, cierro comillas. Pero creo que si tú me preguntas hoy, tal como están las circunstancias, inician el 1 de julio. Pero es tan dinámico lo que está sucediendo, tal cual es la crisis, que 2 días antes podríamos tener una curva de contagio muy fuerte y evidentemente podría generarse otro tipo de decisiones. Pero, insisto, ¿por qué inicia el 1 de junio? Creo que difícilmente se va a suspender, porque ya la decisión está en no es que no va a ser presencial, los estudiantes no van a ir al colegio. E independientemente de eso, la decisión es que sea no presencial. Eso así lo ha denominado el gobierno, educación no presencial. No lo define como asincrónica o sincrónica, sino lo asincrónico también es no presencial, evidentemente, pero lo que buscan es ellos políticas que van a permitir que el estudiante no se acerque a la escuela a recibir clases. Lo que me preocupa, insisto, es que no visualizo todavía, como lo que te acabo de decir, estrategias que permitan garantizar a la gente con mayores dificultades de acceso a las tecnologías, como las zonas rurales, sobre todo las zonas rurales, que permitan que la gente pueda garantizar acceder a esta nueva modalidad de educación. No nos han dicho cuál es el plan, no lo sé si los docentes de los colegios fiscales ya lo conozcan, lo dudo, tengo algunos compañeros, no me han comentado nada al respecto, de que si hay algún plan que signifique un despliegue segmentado, por eso hablaba de la Big Data, como cirujano, a dónde, qué sector yo tengo que ir, en qué momento y comenzar a hacer un acercamiento con todos los protocolos de seguridad adecuadas para poder garantizar la educación. Hay una frase muy importante que usa la UNESCO, que no se nos quede nadie atrás. Y yo creo que esa es la filosofía que debe generar la autoridad en la educación en el país, que no se nos quede nadie atrás. Y yo creo que el problema es que tal como van las cosas, no es que no se nos va a quedar nadie atrás, miles de jóvenes se nos van a quedar atrás. Y eso realmente es catastrófico. Bien, ingeniero, dentro de esas nuevas estrategias que usted hablaba, también tendría que entrar la flexibilización de cierta forma en ciertas materias que indudablemente necesitaban una visita de campo de parte de los estudiantes. En algunas universidades todavía no se ha encontrado la fórmula de cómo compensar o de cómo cambiar esta realidad, y aún se sigue pidiendo que vayan, por ejemplo, en un nivel ya superior, ya por obtener el título, tienen que hacer vinculación con la sociedad, que se llamaba esto, o se llama, y tienen que buscar fundaciones, por decirlo así, para poder acreditar su trabajo final y poderse incorporar, y no han buscado fórmulas. De pronto ya en estas instancias finales se tendrá que flexibilizar y buscar otras alternativas, pero no lo están haciendo. ¿Cómo poder ayudar a estos estudiantes a que bajo el peligro latente de esta emergencia
puedan sobresalir y llevar a cabo sus investigaciones. Yo lo decía al inicio, Luis y Néstor, todavía es muy temprano para tener todas las respuestas. Nos enfrentamos a una situación sin precedentes en la historia reciente del mundo, y evidentemente es muy difícil todavía dar todas las respuestas a todas las dificultades que se van presentando en el camino. Muchas de ellas tendrán que irse resolviendo a medida de las que se van presentando. Va a requerir mucha imaginación, mucha flexibilidad, como tú muy bien dices, Luis, por parte de la institución educativa, por parte del docente. Va a tener que trabajar sobre todo en función de la demanda y no de la oferta. Me refiero a qué es lo que está demandando mi estudiante y no es lo que yo estoy ofertando a mi estudiante. Porque a veces la oferta puede ser inflexible. Es decir, yo puedo tener un mecanismo de prácticas preposicionales que solo tienes que hacer de manera presencial en un lugar. Eso me refiero a la oferta, inflexible. Luego la demanda de mi estudiante, oye, yo no puedo hacer eso por las circunstancias actuales. Entonces, mi planificación debe ser hecha en función a la medida de la demanda. Y ahí regresamos nuevamente a la data para tomar decisiones como cirujanos. Eso, insisto, Luis, solo para cerrar en este punto, sigue siendo todavía muy temprano para responder todas las preguntas que van a ir surgiendo sobre los problemas. Lo que debe de hacer, en toda crisis se genera un espacio, un centro de mando. Permítanme tomarme de ejemplo, el día cuando asumía la dirección de la judicatura, el día del terremoto, a las 24 horas hicimos un centro de mando. Y ese centro de mando que te permite gestionar la crisis a través de la gente que tenga mayor capacidad y experiencia, permite ir generando estrategias en el andar, porque te toca tomar decisiones en segundos, en minutos, y eso es lo que estamos viviendo. Te va a tocar tomar decisiones. Lo que debería, y espero, yo presumo que lo están haciendo, es que no consigo que no lo hagan, es que debe haber ya alguna especie de centro de mando en el marco educativo, con expertos de todas las aristas. Hay una serie de expertos a nivel nacional, gente que puede colaborar a nivel internacional, tal cual como lo ves al alcalde de Quito, que su centro de mando está compuesto por epidemiólogos, está compuesto con científicos, virólogos, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Ecuador, de la central. Entonces tú dices, aquí hay alguien que se está dejando asesorar. Eso tiene que replicarse en todas las áreas, y la educación no es la excepción. Un gran centro de mando que permita en el camino ir tomando las estrategias y las decisiones adecuadas para poder resolver todas estas preguntas como la que plantea Luis, que insisto, todavía es muy temprano para responderlas. Bien, llegamos entonces, ingeniero Rafael Saltos, a la parte final de esta entrevista. No sé si se te queda algo, Luis. No, más bien era algo que, pero inmediatamente no se puede realizar en la actualidad. Es que las universidades de pronto con este recorte pueden ser autosustentables con proyectos como anteriormente tenían. Por ejemplo, la Universidad Técnica de Manabí creaba o repartía, vendía aguas, por ejemplo. O sea, se me viene a la mente eso. Claro que ahorita no podemos presencialmente estar en esos proyectos, pero tal vez a futuro puede ser autosustentable un alma mater. Qué bueno que Luis me hace esa pregunta. Y digo, ¿por qué? Es justamente a lo que nos llevan los dilemas falsos que nos plantea el sistema actual. Sin darnos cuenta nos vamos convenciendo, y eso es el dogma que se va generando, y no nos damos cuenta, porque así funciona. Vamos, entre comillas, aceptando que no hay solución, que no hay camino, y que las universidades tienen que volverse autosustentables y generar autogestión. Y luego, sin darnos cuenta, vamos a regresar a la educación del 2006, del 2005, de los 90, en la que teníamos que hacer vaca para poder pagarle a un profesor y que el profesor nos pueda dar clase, en la que teníamos que hacer vaca para poder comprar las hojas para la cierta oficina y entregar el papel para que nos puedan imprimir algún oficio. Yo no sé si ustedes vivieron una parte en algún momento, a esas cosas llegar, en la que teníamos que pagar y decir, no, pero paguemos $50, $1, $20, es poco, ¿por qué no puedes pagarlo? Y eso va a ayudar a la autogestión de la universidad. Justamente es allá donde nos quiere llevar Luis.
Yo no digo que las universidades no puedan generar proyectos que permitan generar cierto financiamiento, pero esos proyectos siempre que tienen que estar basados en nada que aleje a la esencia de la educación. Es decir, la universidad no está creada ni para comisariatos, ni para gasolineras, ni para vender agua, si es que eso no está atado a un proyecto de crear ciencia, de crear conocimiento. Entonces, si a mí me hablas de que genero ciencia y genero una vacuna por la investigación, plata que nos están quitando, y esa vacuna se comercializa, estamos hablando de generar financiamiento y estamos hablando de investigación. A eso me refiero. Cuidado, hay que separar qué cosas, dónde debe apuntar la inversión de la investigación y el desarrollo universitario. Por lo tanto, es fundamental separar y cuidado es justamente lo que quieren que nos convenzan. Y pronto vamos a tener nuevamente a una sociedad tolerando que la educación superior se convierta en autogestionable y que pueda a través de los propios estudiantes comenzar a pagar matrículas, tasas, oficios, para garantizar la educación. Y lo que vamos a hacer con eso es generar una gran, ampliar mucho más esa brecha de que significa el acceso a la educación libre, pública y gratuita en el Ecuador, que todavía lo es y que nos quieren llevar a ese escenario que sin darse cuenta, como Luis, podemos caer en esas tentaciones. Bien, para ya llegar a la parte final, y no quiero irme sin saber su visión de esta crisis política que también enfrenta el país. Desde muchos sectores se habla de desgobierno, desde muchos sectores sociales existe un hartazgo en función de una clase política que no logra unirse en su totalidad en objetivos de país. ¿Cómo lo miras tú, Rafael? Tenemos un gobierno, mira, yo voy a decir algo que a lo mejor no sé si lo compartan ustedes. Quiero empezar por afirmar que creo que tenemos un gobierno fuerte, un gobierno muy fuerte, no es un gobierno débil. Tenemos un gobierno sin credibilidad, que no es lo mismo, sin legitimidad, que no es lo mismo. Pero ningún gobierno ha tomado tantas medidas ilegales, inconstitucionales, contra la gran mayoría de la población que no se haya caído. Por menos se cayó Lucio, por menos se cayó Yamil Mawab, bueno, generó un colapso en la economía y hacia allá vamos. Ya estamos en ese camino. Por lo tanto, creemos que tenemos un gobierno. Es lo que creo, porque sostenido por un minúsculo grupo de poder en el país, que tiene que ver con las grandes empresas, los grandes capitales, y evidentemente por gobiernos extranjeros, en el caso de Estados Unidos, que es pública su relación y su intervención en la política local. En ese sentido, evidentemente, crea un escenario que lo que está generando es un escenario que además la pandemia y las restricciones de la libertad constitucionales, sí, propias de esta crisis, también le llega como anillo al dedo al gobierno, porque logra evitar la movilización de la sociedad en función de todas las medidas que está tomando. Cuando tú miras las medidas que ha resuelto el gobierno en función de la crisis, no hay nada que no sea que de las medidas que ya venían siendo pensadas de manera gruesa, de manera estratégica, como el programa económico y político dictado por las multinacionales, por los organismos multinacionales. Ya han querido hablar del incremento de los combustibles, ya están hablando de incrementar impuestos para la gran mayoría de ecuatorianos, pero no tocan ni a las grandes fortunas de este país. Hay 1.500 millones que deben grandes fortunas, de esas 60 familias en este país deben al menos 1.000 millones y no se los cobran. Es decir, tú ves ahí a quién no tocan, entonces tú sabes quién gobierna. Mira las políticas económicas y mira a quién no tocas. Cuando ves a quién no toca, tú sabes quién realmente está gobernando en este país. Estas medidas que está tomando en relación a la educación superior, yo creo que también sí se convierte en un problema político para el gobierno, porque en la universidad ya hoy tú ves que la gente comienza a romper las cuarentenas y salir a las calles, porque la educación ha sido históricamente
desde el año 60, en el tema del proceso de Argentina, cuando hubo la masacre de los estudiantes, hacia acá, las universidades siempre han generado gran movilización cuando afectan los intereses de la educación superior. Y ojalá esta no sea la excepción. Mira, ya tenemos gente que se está movilizando. Hoy hubo movilizaciones en la capital y probablemente si esto continúa así, lo que va a lograr es que cuando tú ya no tienes nada que perder, ¿qué haces? Ya te quitaron todo y si no tienes nada que perder, simplemente te arriesgas a hacer lo que estás haciendo actualmente. Cuando le niegas la educación a tus hijos, cuando le niegas la comida, cuando le niegas la posibilidad de un empleo, tú ya no tienes nada que perder, te olvidas de las restricciones y vas a comenzar a tener a esa gente en la calle protestando tal cual como si no hubiera cuarentena. Eso es un gran problema político que se puede venir. Ojalá y a nivel constitucional la Asamblea toma la decisión que tenga que tomar para parar este gobierno y ojalá tenga la madurez y el acto noble de comprender que vamos hacia un camino sin retorno desastroso que nos va a costar muchos años salir y de un paso al costado voluntariamente y que venga un gobierno de unidad por la vida y por la patria. Rafael, este último criterio que lanzas creo que amerita un nuevo programa. De verdad nos va a encantar poder tenerte nuevamente en Contigo Siempre Radio. Con gusto, Néstor, Luis, cuando ustedes consideren, estamos dispuestos a tener un conversatorio como el día de hoy. Bien, agradable sobre todo desde la base conceptual, dialéctica del diálogo que hemos sostenido, Rafael. Encuentro luces, encuentro algunas alternativas, tanto en lo económico como en lo político, para llegar a encontrar soluciones a la emergencia sanitaria, a la crisis económica que enfrenta el país. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ustedes, gracias Luis, y un último mensaje, que no nos convenzan. Hay camino, hay salida. Solo se trata de escoger entre los que más tienen o los que menos tienen. Bien, Luis, nos despedimos hasta las 9 de la noche. Sí, ha sido un excelente programa. Las personas han estado felicitando al ingeniero. Y eso es que nos gusta cuando podemos llegar a todos ellos. Recuerden darle like a nuestras páginas y activar la campanita para que cuando nosotros estemos transmitiendo en vivo puedan también vernos desde esta plataforma. De mi parte, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, volvemos, 9 de la noche. Cerramos DJ Ball. Coronavirus, la pandemia que hace historia en Manabí, Ecuador y el mundo entero. Te la contamos aquí desde las 9 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche. En nuestro noticiario estelar. Informados siempre. Informados siempre. Análisis, comentarios y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Lo encuentras en Contigo Siempre Radio. Contigo Siempre Radio. Finalizamos.